Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy hemos invitado con mucho placer y honor al doctor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Con él conversaremos de lo que trae el 2020, de lo que ha traído el 2025 y lo que traerá el 2026 en esos luces y sombras que tenemos siempre que analizar. Con él conversaremos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información, puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, dice que cuando Estados Unidos tiene gripe, aquí nos da pulmonía. Pero la recuperación de Estados Unidos nos trae una esperanza. ¿Qué va a pasar del 2026 con eso, esa recuperación? Dice si eso se va a reflejar en la economía dominicana. Bueno, ante todo, Virginia, déjame darte las gracias siempre por tu amabilidad, por estar Es un contigo. honor. Y la verdad es que tú lo has dicho, tradicionalmente Estados Unidos es una, todavía referente. sigue siendo la gran potencia del mundo. Y además, el principal socio. Y no solamente país. Eso, yo diría más, la República Dominicana comercialmente está integrada a Estados Unidos. Yeah. Y lo digo porque los datos indican eso. Por ejemplo, el 85% de nuestras remesas vienen del territorio norteamericano. Y estamos diciendo que este año 2025 más de 11.000 millones de dólares vendrán por ese esfuerzo que hace nuestra diáspora en ese Qué buenos son nuestros hermanos. Es así. Mientras en otros países que también tienen excelentes relaciones comerciales con Estados Unidos, como el caso de México, las remesas este año han caído un 5%. Sin embargo, aquí se han incrementado casi un 10%. ¿Cuál es la explicación, doctor? De cómo... Quizás el hecho de que las ocupaciones de los dominicanos que hay en los Estados Unidos están básicamente en el sector servicio, y además la política migratoria que ha implementado el presidente Trump ha afectado más a los mexicanos porque hay 11 millones de indocumentados. Y más ilegales. Y obviamente hay la gran mayoría de los ilegales son mexicanos. La República Dominicana apenas lo que tiene, de esos 11 millones, 265.000 indocumentados. Por lo tanto, el efecto de esa política migratoria ha sido marginal para el caso de la República Dominicana. Y por eso es que todavía hay una importante cantidad de dominicanos que siguen enviando remesas al país. Pero también déjame completar la idea en el sentido de que no solamente las remesas vienen de los Estados Unidos, la gran mayoría de las inversiones, la inversión extranjera que viene al país viene del territorio norteamericano. Igualmente, casi el 50% de los turistas vienen del territorio norteamericano. Exacto. Y el 70% de las exportaciones de zonas francas van a territorio norteamericano. Por lo tanto, como tú has dicho muy bien, si allí da una tos, aquí entonces eso se convierte en una pulmonía. ¿Por qué? Porque el ciclo económico, el comportamiento de la economía norteamericana no impacta. Y los estudios generalmente que hacemos nosotros los economistas, para que la gente tenga una idea, por cada 1% en que crece la economía norteamericana, esta economía crece 1.8. Es decir, que si la economía norteamericana, supongamos que crece un 2%, esta economía podría estar creciendo el 4%. Sí. Y ese es el vínculo que hay entre ambas economías. Y en ese sentido, este año ha sido un año, 2025, un tanto difícil para el tema de cómo nuestra economía había crecido, casi siempre con un crecimiento alto. Pero usted dijo unos pronósticos que se está acercando a fin de año.
Bueno, de 3.5 por ahí. 2.5, ese es el pronóstico que hay. 2.5. 2.5, pero ha venido recortando, porque a principio de año el mismo Banco Central y las autoridades monetarias habían estimado una proyección de 4.5, pero lo han venido recortando y se ha terminado en 2.5. Ahora, incluso en el mes de octubre, la economía dominicana creció apenas al 0.1, casi no creció. El Banco Central dice que hay un elemento ahí, producto de la tormenta Melissa, que prácticamente durante una semana paralizó las actividades económicas, pero también hay que tomar en consideración que es una tendencia que había venido decayendo cada mes. Quizás el mes de noviembre y el mes de diciembre sean meses que puedan apuntalar un tanto el crecimiento y alcanzar la meta del 2.5. Pero ya este es un año, evidentemente, que la economía dominicana no crecerá como en años anteriores. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que hay Pero para el doctor, antes de que usted me diga de las proyecciones, ¿qué ha pasado para que República Dominicana no tenga el crecimiento que por muchos años ha tenido, incluso teniendo el segundo lugar en América Latina? Claro. Déjame decirte, ¿Qué pasó con la economía? Las economías tienen su comportamiento idiosincrático, vamos a decir. Cada economía tiene características muy particulares. Si tú observas las economías del entorno, que también tienen vínculo con Estados Unidos, tienen, vamos a decir, un desempeño mejor que la economía dominicana, pero son economías con características muy particulares. Por ejemplo, Centroamérica tiene mucho más crecimiento ahora actualmente. Que nosotros. Hay economías centroamericanas que son economías básicamente que no dependen del servicio, sino que el componente del sector agropecuario juega un papel importante. La producción de café, por ejemplo, en Costa Rica, o el café de Honduras, pero también algunas han sido impactadas de manera positiva, igual que la República Dominicana, con el tema de las remesas. Ahora, ¿qué ha pasado? Pero, por ejemplo, doctor, Nicaragua, que es dictadura de izquierda, ¿qué está pasando? Tiene un 4% de crecimiento. Entonces, ahí voy. Esas economías, es interesante eso que usted ha planteado. Y es una tesis que yo tengo. Son economías que se han vinculado en los últimos años más con el gobierno de China. Ok. Entonces, eso, de una forma u otra, los chinos han sido más agresivos en los últimos años, no solamente en Centroamérica, sino también en América Latina. ¿Y qué ha ocurrido? La economía china es una economía que ha crecido más que la norteamericana. Nosotros, aunque China es nuestro segundo socio comercial, pero hay determinadas zonas que están vedadas para los chinos. Y eso, en cierta manera, ha limitado las inversiones básicamente de ese país. Pero hay otras razones por las cuales entendemos nosotros que la República Dominicana ha tenido un lento crecimiento. Por ejemplo, para que la gente observe y entienda, el 20% de esta economía es sector público y el 80% es sector privado. Cuando uno ve el comportamiento del consumo privado y uno ve el comportamiento de la inversión privada, ha habido una disminución en ambos componentes que forman parte del crecimiento. Generalmente, el peso que tiene el consumo privado en el crecimiento de la economía, en el Producto Interno Bruto, estamos hablando de casi más de un 80%. ¿Y qué ha impactado en que la economía dominicana y la gente invierta menos y consuma menos en términos privados? Por un lado, es que las tasas de interés en la República Dominicana han estado relativamente altas. Y eso ha impactado al sector de mayor peso de la economía. ¿Cuál es el sector de mayor peso? El sector de la construcción. Y entonces es un sector que es muy sensible a los cambios en la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, evidentemente que eso limita el crecimiento de ese sector. Si se limita ese crecimiento de ese sector, entonces eso impacta también otros sectores. Porque hay dos sectores
que han tenido, y eso lo dicen básicamente los estudios que uno hace y que hace el mismo Banco Central, hay sectores, el sector de la construcción y el sector turístico tienen un gran impacto, como decimos, en la cadena de valor. Cuando crece, por ejemplo, el sector de la construcción, eso impacta a otros sectores. O cuando al revés disminuye el crecimiento de ese sector, entonces genera cierta atonía, cierta desaceleración en otros sectores. Lo mismo ocurre con el sector del turismo. Si bien es cierto que aquí ha habido una entrada importante de visitantes, pero el valor agregado, es decir, lo que añade ese sector, generalmente este año ha sido menor que años decrecido un 40%. Claro, entonces eso también ha impactado otros sectores, lo cual es algo muy característico de la República Dominicana, que quizás no lo ha tenido ni El Salvador, ni Guatemala, ni Nicaragua. Y entonces eso también ha limitado el crecimiento de la economía. Y por eso es que, fíjate, cuando uno analiza los datos del Banco Central y cómo han crecido los sectores, el sector de la construcción apenas, bueno, en el mes de septiembre tuvo un crecimiento negativo y ahora es que se ha venido recuperando. Lo cual, incluso eso, a pesar de que el Banco Central ha venido inyectando recursos, sí, precisamente para que ese sector, y si no lo hubieras inyectado, claro, fuera menor. Para supuesto, que ese sector pudiese tener dinero barato, entonces quizás a menos del 9%, y tenga tasa de interés, obviamente, que le permitan a los miembros de ese sector, a los actores de ese sector, invertir más. Y eso se lleva tiempo. ¿Qué parte de la construcción es que ha crecido? Porque, por ejemplo, en el sector vivienda, no ha estado por debajo de la expectativa. No, lo que pasa es que son sectores que no se pueden ver desconectados. Okay. El sector de la construcción impacta, por ejemplo, la producción de cemento, la producción de varilla, impacta por ejemplo, los materiales de construcción. Y eso, y además al final, si tú tienes que la tasa de interés es alta, cuando tú construyes una vivienda, esa vivienda, entonces se te hace difícil venderla. Porque se va a vender, obviamente, a un costo mucho más alto, pero además el usuario, el demandante de vivienda, no va a ir a un banco a buscar una tasa de interés que está alta. Que está alta. Por lo tanto, eso ralentiza ese sector, te ralentiza las ventas de vivienda, te ralentiza las compras que hace ese sector de cemento, las compras de varilla, las compras de bloc, las compras de pintura, y entonces eso hace que el sector en sentido general disminuya su fuerza, su capacidad de crecer. Y esos son elementos que yo creo que es lo que ha ocurrido. Y por eso fue que el Banco Central dijo, bueno, déjame yo inyectar recursos aquí por diferentes vías para que por lo menos abaratar el coste del dinero y que cuando se construya, la gente cuando vaya a comprar vivienda, obviamente pueda tomar un préstamo hipotecario a una tasa de interés más bajita. Por lo tanto, lo que está haciendo es creándole capacidad de demanda al comprador para que pueda comprar entonces una vivienda. Todo eso son elementos que están muy encadenados. La economía, Virginia, tiene esas complejidades de que en algunos casos un sector depende de otro y el otro depende del otro. Es decir, eso se le llama encadenamiento productivo. Y eso es lo que está ocurriendo en la economía dominicana. Eso es un punto importante. Entonces, eso al sector privado, que es el 80% básicamente de la economía, lo afecta, lo ralentiza. Y, por ejemplo, nosotros que hacemos uso de la tarjeta de crédito, si las tasas de interés son altas, entonces eso tú limita tu consumo. Pues tú dices, espérate, yo estoy usando un instrumento financiero que es el que tiene las tasas de interés más altas de todos los productos financieros. Casi, por ejemplo, la tarjeta de crédito tiene un 60% de tasa de interés al año. Y eso no es fácil, el manejo de eso. Si tú te atrasas, si tú haces el pago mínimo, tú estás
generando una especie de bola de nieve. Y cuando viene a ver un uso de 50.000 pesos se convierte luego en 200.000 o 300.000 pesos. Entonces tú tienes que pagar evidentemente tasa de interés altísima. Y eso, en un contexto de tasa de interés alta, la gente dice, espérate, déjame yo sencillamente ajustar mi consumo y hacer un uso más racional de ese instrumento que se llama tasa de interés. Eso es un elemento que ha afectado al sector privado. Lo otro es... ¿Y la tasa del dólar? Ahí Ahí que va. voy. Entonces, otro elemento que también incide en el proceso y, y también el sector de la construcción es muy propenso a eso, es el uso de las divisas, en este caso del dólar. Porque los materiales que en la gran mayoría Exacto. que se utilizan allí son importados. Entonces tú tienes que comprar un material a un precio más caro. Eso es un elemento adicional que te incrementa los costos y al incrementarte los costos, entonces el precio final va a ser mucho más alto. Son elementos que están influyendo en la economía. Entonces tú dices, bueno, el sector privado está un tanto ralentizado. En esos casos, la otra, como dicen, el otro brazo es el sector público. El sector público, en este caso el Estado, entra cuando hay esa atonía, esa debilidad del sector privado. Entonces, ¿y cómo entra? Aumentando la inversión pública. Pero si a su vez también ese brazo falla y no incrementa la inversión pública o la inversión pública no es la suficiente, ¿qué va a ocurrir con la economía global? Que se va lentamente, se va ralentizando. Y eso es lo que ha ocurrido en la economía dominicana. Por eso es que ha crecido por debajo del crecimiento de años anteriores, por debajo del crecimiento potencial. A pesar de que por el lado externo ha tenido un buen desempeño. Por ejemplo, siempre las noticias del Banco Central, que de hecho los bancos centrales no están para dar malas noticias. Generalmente uno observa al gobernador del Banco Central y tiene lógica. Generalmente, ¿verdad? Uno dice, a lo mejor tiene que decir la verdad, tiene que decir las cosas como son, pero también eso es un arma de doble filo por el hecho de que cuando uno escucha a la máxima autoridad monetaria que dice que la tasa del dólar va a seguir subiendo, ¿qué, qué efecto tiene eso en mí, en ti y en los demás? Y a buscar Y a dólar. buscar dólar. Entonces él mismo está construyendo un relato que evidentemente se va a revertir y va a estar generando situaciones que le van a generar problemas a él. El objetivo de un banco con esos precios, como la tasa del dólar, como la inflación, es anclarlo en nuestra mente de que las cosas Pero ha bajado la tasa. van a o se van a Va mantener estables. Sí, 2 pesos, sí, o centavos. Entonces, esa es la situación. Tú tienes, y también la tasa pasiva sí, de los, de los, entonces también hay otros elementos ya más que tienen que ver con la misma estructura del sistema financiero. El sistema financiero en la República Dominicana, Virginia, es un sistema que hay pocos actores. Y los pocos actores dominan el sector en más de un 80%. Aquí, 3 bancos casi dominan el 80% de los activos del sector financiero. Y entonces, no es un sector donde es muy propenso a la competencia. Y al no ser muy propenso a la competencia, entonces tú vas a encontrar que los márgenes, esa diferencia que hay entre la tasa activa, que no es más que la tasa que el banco te cobra cuando tú vas a buscar un préstamo, y es obviamente donde ellos tienen ganancias, versus la tasa pasiva, que es la que te pagan cuando tú vas a hacer un depósito. Si aumenta ese spread, si la tasa activa es muy alta y la tasa pasiva es muy bajita, ese margen se lo está ganando el banco, lo cual eso está reflejando ciertas distorsiones de ese mercado. No es un mercado competitivo, es un mercado que es dominado por varios bancos y entonces eso ¿a quién perjudica? Perjudica al usuario de los recursos, a los sectores productivos,
que lo penaliza, porque al final eso se traduce en más costos de producir cosas. Y eso es lo que está Pero eso ocurriendo. también va para la pasiva para controlar la inflación. No, la activa generalmente, las tasas de interés, el Banco Central, claramente los bancos centrales, y en este caso eh, la activa, cuando son tasas altas, por ejemplo, esa tasa lo que hace es que te restringe la demanda. La gente compra menos, la gente gasta menos. Pero también, si tú tienes la tasa pasiva muy bajita, entonces la gente, lo que tienen ahorro, dicen, ah, pero ven acá, yo tengo una inversión, tengo un ahorro, tengo un certificado que me está pagando poco, me rinde poco en peso. Si te rinde poco en peso, ¿qué tú vas a hacer? Y al dólar. Ir al dólar. Entonces, tú tienes que tener un margen de tal manera que, y más ocurre, y eso ocurre en el caso de la economía dominicana, que te mantenga cierto nivel de control, ¿no? del tipo de cambio, porque también el tipo de cambio es un objetivo. Claro, si tú tienes una tasa, en este caso, activa muy alta, también eso, o en todo caso los rendimientos que tú tienes de los instrumentos financieros son muy altos. Entonces eso también te trae capital de fuera, no solamente internamente, sino te trae capital de fuera. La gente dice, bueno, pero ven acá, es rentable, es más rentable yo tener mi dinero en pesos en la República Dominicana que tenerlo en dólares. Entonces eso también los bancos centrales utilizan la tasa de interés como un mecanismo de ajuste y también de atraer capitales. En otros casos, también, y es el caso que nos ocupa, tener tasa de interés relativamente bajita, la pasiva, en este caso, también te El cinco punto afecta. cinco es muy bajita Bueno, en la economía actual. bueno, lo que uno tiene que tener como una regla de decisión es, si el banco te está ofreciendo un 5 a cualquier depósito o, por ejemplo, que tú quieras comprar un certificado a un 5, tú dices, espérate, ¿cuánto es la inflación? Si la inflación es un 4 y la tasa de devaluación, supongamos, es un 2.5 o un 3, ese 5 está bajito. Porque el 5 te debe de cubrir la inflación más la tasa de devaluación. Exacto. Si no te cubre eso, entonces ese 5 no es suficiente. Ahora, si te dan un 8 o un 9 y tú dices, espérate, me están dando un 9, la inflación proyectada es un 4, la tasa de evaluación es un 2.5, entonces eso hace Me 6.5, conviene. pero te conviene, pues te Okay. están dando un 9, casi 2 puntos por encima de eso. Exacto. Entonces esa es la regla de decisión que todo persona que tiene sus ahorros y lo está utilizando precisamente para vivir de sus ahorros, para que esas inversiones le generen los intereses suficientes, tiene que cuidar eso, tiene que cuidar el poder de compra para evitar precisamente que la inflación y la tasa de evaluación te traigan el poder de compra de ese dinero que tú tienes guardado. Muy bien explicado. Como siempre, el doctor nos da lo que es lo didáctico de la economía nacional. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Ahora sí va, doctor, las proyecciones. ¿Qué tiene que hacer la economía dominicana en las proyecciones que yo le atajé en la primera pausa para volver a tener ese crecimiento que fue todo el mundo era admirado de República Claro. Dominicana? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que el 2026 es un año que, desde mi punto de vista, podría ser mucho mejor que el año 2025, que básicamente estamos ¿Por qué? cubriendo, por varias razones. Tú sabes que el año 2025 hubo un tema también que afectó mucho la economía dominicana y la economía mundial, que fue el tema que el presidente Trump entra, se juramenta en enero y en febrero
Arancel. lanza sus aranceles recíprocos. Eso generó todo un desajuste y un gran temor por una guerra comercial, básicamente con China, las dos economías más poderosas. Y eso generó mucha incertidumbre. Igualmente con sus principales socios comerciales. El presidente Trump imponía aranceles, luego echaba para atrás y volvía, el caso de México, el caso, por ejemplo, de Canadá. Y eso generó malas expectativas, Desequilibrio. desequilibrio, malas Sí. expectativas. Nosotros mismos tenemos un arancel de un 10% que todavía no se ha eliminado. Y a todo el mundo prácticamente que los Estados Unidos tienen déficit o incluyendo superávit muy importante como el caso de los países del DERCAFTA, pero básicamente a los países asiáticos, que con quien Estados Unidos tiene grandes déficits. Con el paso del tiempo, Virginia, se ha venido diluyendo esa posible guerra comercial porque el presidente Trump, si bien es cierto que ha hecho todo eso, pero todo parece indicar que lo ha hecho con fines de negociar. Ya ha venido negociando básicamente con China, se han puesto de acuerdo en algunas cosas y la economía mundial ha venido un tanto aclarándose. Y los niveles de incertidumbre han venido desapareciendo. Posiblemente, si el próximo año la situación se calma, eso significa que va a haber un mayor crecimiento de la economía mundial. Eso significa que va a haber un mayor crecimiento de la economía norteamericana. Y eso son buenas noticias para la República Dominicana, porque la República Dominicana tendrá su socio, principal socio comercial, con un crecimiento mucho mayor que este año. Por ejemplo, en el año 2024, la economía norteamericana creció alrededor de 2 puntos, casi un 3%. Este año va a terminar creciendo alrededor de 2.2, 2.3, que son crecimientos, evidentemente, diferencias que para economías grandes tiene significación y para nosotros, evidentemente, que la economía norteamericana crezca menos o crezca más, nos conviene muchísimo. Y si va a crecer más en el año 2026, eso significa que tenemos buenas perspectivas. Pero hay otro elemento que yo creo que también es importante, es que el próximo año va a entrar en un contexto de tasa de interés más baja. Y eso va a favorecer a algunos sectores, como el sector de la construcción, y puede haber un proceso de expansión. Pero además, hay un elemento que va a ocurrir, y es que cuando un país en un año crece poco, por ejemplo, como ha pasado en este año, un mes creció 1.1, otro 2.2, y en el otro año, el que le sigue, en este caso en el 2026, comienza a tener un mayor crecimiento, cuando se calcula ese crecimiento con respecto al año anterior, por ejemplo, si yo calculo el crecimiento de enero del 2026, luego con el crecimiento de enero del 2025, como en el 2025 creció poco, hay un efecto estadístico favorable cuando tú haces los cálculos, lo cual hace que el crecimiento sea mucho mayor. Eso va a ocurrir en quizá todo el mes, en todos los meses del próximo año, al margen de que esos dos elementos que te he dicho, un mayor crecimiento de la economía norteamericana, mejores tasas de interés, un tipo de cambio relativamente estable, eso dará más certidumbre al sector privado. Y si a eso tú le sumas que el gobierno podría incrementar su inversión pública, entonces tú vas a tener ahí y estará en el mejor de los mundos. Tasa de interés baja, menor incertidumbre, tasa del dólar estable y además una mayor inversión pública. Eso, evidentemente, que las posibilidades de que eso ocurra en el año 2026 son muy altas. Doctor, siempre he oído, me parece que a usted también, hablar de la diversificación de la economía nacional. Como está el turismo, que es nuestra principal industria sin chimenea, creciendo un 40% en relación al 2024, ¿qué usted plantea que eso se haga en la próxima tiempo, en el próximo año?
de que comencemos a diversificar más la economía? Mira, Virginia, nuestra economía es una economía por su tamaño, apenas 48.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en términos de los recursos, nosotros tenemos recursos naturales bien repartidos. Parece que la naturaleza nos dio esa gran Que somos ventaja, bendecidos. claro, esa gran ventaja comparativa. Tú sabes que las ventajas comparativas, como decimos nosotros, tú naces con ellas. Y las ventajas competitivas, tú las creas. Exacto. Entonces hay cosas que tú naciste con ellas, esa capacidad que tú tienes de entrevistar, eso es tuyo. A lo mejor pues, tú lo puedes tener, pero tú naciste con eso. Mi mamá también Y tu mamá, ustedes contribuyó. son así, ¿verdad? Y también Dania, ¿Cómo se llama? Teníamos la escuela en la claro, casa. en la casa. Y eso es algo, ¿verdad? Que ustedes lo han desarrollado. Así pasa con el país. Mira, mientras estaba esta situación de incertidumbre, pero tú sabes una cosa, de una forma u otra, la incertidumbre ha tenido un efecto resiliente en la economía dominicana. Porque ¿qué provocó la incertidumbre en la economía mundial? Que el precio del oro se disparara a casi $5,000 la onza Trump. ¿Y qué significó eso? Que el gobierno tuvo ingresos extraordinarios por el tema de los impuestos al oro de casi 22.000 millones y quizá más de pesos al año. Pero fíjate que en la economía dominicana eso es un elemento que le da capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque ante una crisis de incertidumbre, sin embargo, hay pocas economías que tienen mina de oro. Y entonces eso favoreció el oro y nos favoreció a nosotros. Pero también, déjame decirte lo siguiente, la República Dominicana es un gran importador y un gran importador, en este caso, de petróleo. El petróleo ha estado Bajito. bajito. Eso también ha favorecido a la República Dominicana. Es decir, es un país que tiene un sector minero pujante. Un país pequeñito tiene un sector que todavía Increíble no se ha eso. explotado de tierras raras, que la tienen Oye, ahí, casi igual que China, que tiene un claro, territorio enorme. enorme. Entonces, eso no se ha explotado. Increíble. Y eso está ahí. Y eso en cualquier momento, porque eso ya es un tema geopolítico. Y la exploración de Claro, petróleo, que también está puede ahí. ser. Pero también tenemos un sector agropecuario que te produce casi el 85% de los alimentos que nosotros consumimos, como si fuésemos un país eh, con una extensión de tierra grandísima. Porque tú ves China, pero la gran parte del territorio de China Es es montañoso. montañoso. Entonces, es un país que se ha beneficiado porque su resiliencia son la gente. Es un gran mercado y todo el mundo quiere invertir en China y vender a La gran China, fábrica del la mundo. gran fábrica del mundo. ¿Y qué ocurre? La República Dominicana tiene una ubicación que ha hecho y una ubicación en un lugar donde los mares te generan playas que son de las más bellas del mundo. Y entonces esa ubicación en un clima tropical se combina para entonces generar un sector turístico muy con una gran capacidad de atracción de turistas, que somos obviamente el segundo país de América Latina, después de México, donde más visitantes recibimos. Eso también es resiliencia. Entonces, es un país diversificado, minería, agropecuaria, turismo, además también todo el tema del sector logístico, que es un punto, obviamente, que está la República Dominicana equidistante a los principales centros de países de mayor ingreso. Estamos a 8 horas de Europa, estamos a 3 horas de Nueva York, de la parte este, estamos a 3 horas, a 2 horas de Miami, que son zonas, Punto puntos de gran de gran, atracción claro. y de gran generación de riqueza. Pero además también tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, con Centroamérica, tenemos un acuerdo con la Unión Europea, eh, tenemos un mercado con todos los problemas. Creo que los productores van en un camión en la frontera y venden
la gran cantidad de pollo, lo venden ahí, pero también somos el segundo socio comercial de la gran fábrica del mundo. Que hay problemas porque hay una invasión de comercio chino, que eso, Desleal también. sí, por eso, pero es un problema no solamente de la República Que Dominicana, aduana está tratando de eso, de de controlar eso, claro. regularizar. Pero Virginia, mira, yo estaba en Perú y antes de Perú estuve en Chile. Y déjame decirte lo siguiente, el mismo problema que hay aquí con Con los chinos. los chinos lo tienen ellos, porque es una invasión. Tú vas a Estados Unidos y es impresionante. Todo lo que te venden ahí es más made in China. Esto es hecho en China. Ahora mismo, por ejemplo, yo que he estado comprando a través de plataformas chinas, Temu, Temu. Temu. Virginia, pero eso es una cosa impresionante. Tú sabes que un zapato que tú vas a una tienda y no quiero hacer, a una que te cuesta 6,000, 7,000 pesos, ahí te sale en 2,000 pesos, en 1,500 pesos, zapato excelente, Virginia. Él no Claro, le gusta a nuestro amigo. no, Míralo no, aquí. no, pero una realidad, es una realidad, y es así. Pero ese es el mundo que los chinos están en eso. Y es un tema de Estado, ¿eh? Eso es un tema de Estado. Eso es, al final, el Estado chino es un Estado que domina la economía de ese país. Y muchas veces competir con China es, muchas veces es difícil. Ve al mercado de los vehículos. El 25% del mercado de los vehículos ahora mismo en la República Dominicana son chinos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros también no hemos estado viendo ese mercado. Lo estamos viendo del lado, vamos a decir, que nos está afectando, pero es un mercado abierto que tú te imaginas que, no sé, alguien me había hablado de la demanda que debe haber en China de cigarros y hojas de tabaco, pero cigarros básicamente. Esas son posibilidades de hacer negocio con países evidentemente mucho más grandes. Sí. O sea, y esas son posibilidades que tiene la República Dominicana que no la ha explorado. El hecho de uno estar muy cerca de Estados Unidos también te genera cierta dependencia, o sea, porque es muy fácil. O tú estás muy cerca de Haití, a muchos productores se les hace muy fácil decir, bueno, ¿para qué yo voy a exportar pollo a China o a Estados Unidos si yo envío un camión a la frontera y se venden ahí todos los pollos? También esa cercanía te inhibe del esfuerzo que tú tienes que hacer para mejorar tu nivel de competitividad. Y eso significa que esta economía, su ubicación, es una ubicación que es estratégica, que es un punto importante adicional de competitividad y de resiliencia. Pero tenemos que atajar esa proyección, sobre todo porque afecta a los empresarios No dominicanos. afecta a la producción nacional, eso es la realidad. Y eso hay que buscarle Un bajadero, como dice. sí, buscarle un mecanismo de, ¿verdad? De control a esos Sí. espacios, porque si no, también eso te destruye el aparato productivo dominicano. Vamos a hacer la segunda pausa para seguir volver con opinión pública. Doctor, mucha gente ve a la educación artificial, a la inteligencia artificial como mala, porque va a derrocar lo que son los paradigmas actuales. ¿Qué usted cree que acaba de venir de un seminario en Perú y aportando esa inteligencia artificial a la educación dominicana y sobre todo a la UAS? ¿Cómo Mira, ve esto? tú sabes que lo primero que nosotros tenemos que el público entienda
todo este proceso de la IA, de la inteligencia artificial. Porque al final, cuando tú utilizas una inteligencia artificial, son informaciones que mediante algoritmos se van almacenando, ¿no? Y son, obviamente, es un software. ¿Quién hace el software? Bueno, lo hacen los seres humanos. Y para que la gente entienda eso, por eso es que cuando uno dice que entra una IA, no sé, pongamos a Gemini o, o a ChatGPT. ¿Quién es Virginia Goris? Entonces él te escribe, "No, Virginia Goris es una periodista dominicana de larga data, con diferentes programas, y esa información, ¿cómo él la adquirió? Bueno, que ese algoritmo busca en todos los buscadores que hay en el mundo y busca sobre Virginia. Entonces te hace toda una especie de eh, resumen. Claro, si alguien no alimentó esa información, si alguien no te puso en cualquier, no sé, situación donde tu nombre apareciera, no aparece nada y te va a decir, hasta ahora no tengo informaciones de Virginia Goris. Y sobre todo sin ¿Verdad? imágenes. Yo he Claro, tratado de buscarlo y no hay claro. imágenes. Para que la gente sepa, es un algoritmo que es alimentado por información. Por eso se habla de Big Data. Y, y ese algoritmo es un software que lo hacen los seres humanos. Ahora, ¿qué ocurre? Esto ha facilitado muchas actividades, porque tú puedes decir, déjame corregir un texto, en vez de tú pagarle a un Diagramador. diagramador o editor, y te lo hace la IA. Fíjate que la IA está desplazando ya a una persona. Y Entonces, va a desplazar muchísimas ahí también. es. O por lo menos que tú digas, déjame hacer un robot o una robot y incorporar la información para que haga lo mismo que hace un médico. Bueno, a lo En mejor Quinta lo tiene, hospitales sin médico. sin médicos. Y entonces ya dice, bueno, pero oye, está desplazando a una persona. Si bien es cierto que a lo mejor la empresa está ahorrando costes, quizá la empresa está incorporando más eficiencia, pero eso tiene una contrapartida de que está desplazando. Lo mismo podría pasar con los profesores. A lo mejor a alguien se le ocurre, déjame hacer un programa piloto, un emprendimiento, como dicen ahora, piloto, y déjame hacer una pequeña escuela donde solamente estén funcionando por IA o por robot. Y eso no es Que peligroso, es hacer eso. peligroso, claro que sí, porque hay un impacto ahí en términos de desplazamiento de empleo. Si bien es cierto que te está creando un empleo nuevo de gente que te hace software, te, te diagrama, te programa, pero también por otro lado hay que ver los efectos netos. Pero usted me dijo en el aspecto crítico. Si no, por ahí voy. Ok. Entonces, eso en el aspecto del mundo laboral. En el aspecto de la educación propiamente dicha, el uso de la inteligencia artificial por parte de los jóvenes en las aulas, si el profesor no sabe hacer un manejo eficiente, vamos a decir, con cierto nivel de profundidad de esa herramienta y no monitorear a sus estudiantes ni evaluarlo. Entonces, eso, el uso de un chat GPT para hacer tareas, para hacer cualquier cosa, le quita a los estudiantes capacidad para pensar, elimina que el estudiante pueda profundizar y tener un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico. Y eso es algo grave, porque eso sí puede tener un impacto importante en los resultados de los jóvenes y en los profesionales que nosotros queremos, pero también en los profesores. Si bien es cierto que amenazan a los profesores, porque está bien que puede ser una herramienta, como muchos dicen, eh, colateral, complementaria, pero no todo, no siempre será complementario.
también en algunos casos va a ser sustituto. Y hay un tipo de análisis, por ejemplo, de cómo es la penetración educativa de los alumnos que están a través de Internet, por ejemplo, recibiendo clases por Sí, Internet, virtuales. virtuales. ¿Hay algún tipo de estudio, si eso es correcto, si eso es lo que debe ser para el futuro? Sí, obviamente que la educación virtual hay que verla como un elemento complementario. O sea, tú sabes que Complementario, sí, pero complementario. no que No, no, sustituya no, al no, profesor. no que lo sustituya, evidentemente, porque siempre la interacción humana es importante. Y además la interacción humana es un elemento que es necesario. Después de la pandemia, tú sabes, por la situación que hubo una gran penetración de la educación virtual y las universidades en todo el mundo se transformaron y establecieron grandes plataformas virtuales. Los profesores tuvieron que tener un proceso de, eh, de reaprender, como dicen. Aprendieron, pero también reaprendieron. Entonces, eso, de una forma u otra, ha permitido que las universidades utilicen quizás en un 20% la educación virtual, porque también te genera beneficios, te ahorra costos, te permite integrar el alumno en toda parte del mundo, en un punto, y te lo conecta con los profesores. Los profesores incluso para eso tuvieron que especializarse, hacer cursos sobre tutores virtuales. Entonces ya la tutoría virtual exigía de una forma u otra tener clases sincrónicas, es decir, tú con a través de una plataforma, tener clases con los alumnos y las alumnas, pero también clases asincrónicas, es decir, tú le dejas tareas, le pones fecha, límite de entrega, de hacer trabajo, de establecer foros que entren, y eso se le da seguimiento, ¿verdad? Porque no es que los estudiantes están sueltos, se le da seguimiento. Hay una gran plataforma que le da seguimiento y sabe cuándo el estudiante entra, cuándo entrega sus tareas. Mm. Y eso obviamente ha permitido también que mucha gente hoy aquí en el país estén haciendo incluso hasta doctorado a nivel online. Mm. Las grandes universidades del mundo tienen programas online, programas virtuales, Mm. Harvard. Ahora mismo nosotros vamos a firmar un acuerdo con la universidad, con la Asociación de Bancos, que a su vez firmó un acuerdo con todas las universidades. Y Coursera es una gran plataforma de cursos virtuales donde están las 1000 mejores universidades del mundo. Y la universidad va a tener acceso a eso. Y hay un programa que ya nos están despidiendo para que la UA acceda a la inteligencia artificial prontamente. Bueno, la UAS ya está. Y las investigaciones que se han hecho allá y los Pero para que cursos, se imparta. sí, no, los usos que se han Ok. dado, la plataforma de la UAS virtual, es la plataforma más grande que tiene el sistema de educación superior. Te voy a poner un ejemplo. En, Antes de la pandemia, la UAS tenía 33.000 secciones físicas, presenciales. Y luego, después de la pandemia, la UAS tuvo que adecuar y comprar una gran plataforma. Y esas 33.000 secciones presenciales se convirtieron en 33.000 sesiones virtuales. O sea, todos los profesores están dando clases virtuales. Bueno, uno prevía antes que el futuro estaba muy lejos, pero el futuro está aquí. El futuro es aquí. Y es la inteligencia artificial lo que nos va a dar un apoyo para que eso se materialice, si es lo que nos conviene al mundo. Sí, eso hay que verlo siempre. Es una transformación tecnológica, aparte, como se dice ahora, de la famosa industria 5.0. Doctor, como siempre, las gracias A por ti, estar una a vez ti. más en Opinión Pública. Y a ustedes también, les espero el próximo domingo en otra Opinión Pública. Hasta entonces.